Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a revisar esto que está aquí, ¿no? Nosotros habíamos estudiado los diodos. Les decía que nosotros habíamos estudiado los diodos. Y el diodo es una combinación de material P y N, de semiconductor P con N. ¿Se acuerda? Eso vimos en las primeras clases de los diodos. ¿Ya? Luego, sabiendo eso, tenemos aquí un diodo que apunta para abajo, P y N, ¿no? Decidieron agregarle, hacer una combinación adicional, pero no le vamos a agregar n, porque si le agregamos n, se va a volver igual sigue siendo p y n, si se da cuenta, p y n, solo que con una n como es material. Entonces lo que decidieron hacer es, ¿qué pasa si al diodo normal, que es p y n, le agregamos al otro extremo de la p, de la n otra p, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Y eso ya es el transistor. ¿Ya? Y la otra posibilidad, ¿cuál es? Que tienes P y N. Ya vamos a agregar otra P. No, perdón, otra N sería, porque hay otra P es acá, ¿no? Otra N. Y se la vamos a agregar acá arriba, ¿no? Y tenemos la combinación PNP y NPN. Estos son los transistores. Vamos a ver unos dibujos que encontré en internet de esto, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Ya sabemos que hasta aquí era un diodo, solo que le agregaron ese pedazo adicional y se volvió transistor. Y hasta aquí era un diodo que le agregaron esa P adicional y se volvió transistor. Ahora, la analogía para que usted entienda esto, eh, yo sé usar una llave de agua. Ya, la llavecita, una llave de agua. Ya. Entonces, el colector es la tubería de agua. Ya, usted sabe que la tubería, el agua viene así, ¿no? Viene así. Ahí tenemos agua, la línea azul. Y no pasa agua a menos que usted abra la llave, ¿no? Usted con su mano activa la llave y deja pasar el agua, ¿no? El agua que está aquí pasa para acá. Listo. Así funciona una llave. Es el mismo funcionamiento del colector. El agua que estaba antes de la llave sería la corriente de colector. El agua que termina saliendo sería la corriente de emisor. IE, corriente de emisor. Porque mire que este lado se llama emisor. Y la corriente que controla la llave, o sea, que controla que tanto se abre y se cierra la llave, se llama corriente de base. Esta es la analogía que yo uso para poder eh, entender esto, ¿no? Es una llave que con la base usted abre y cierra la llave para que pase toda la corriente o pase menos corriente, o si usted cierra la llave, no pasa corriente, ¿no? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya.
Ya vamos a ver las fórmulas del transistor, porque en las fórmulas vamos a entender algunas cosas adicionales. Ya, por ejemplo, aquí. La llave de agua tiene tres estados, ¿no? Tres estados tiene una llave de agua. Vamos a anotarlos por aquí. Primer estado de una llave de agua. Llave completamente abierta. Siguiente estado, medio abierta. ¿Cuál falta? Completamente abierta, medio abierta y cerrada, ¿no? Cerrada. Esos tres estados tenemos. Ya. No se ve aquí. No se ve el cerrada. Bueno, siguiendo con la analogía, aquí tenemos tres estados del transistor, ¿no? Igualito que con la llave, ¿no? El estado completamente abierto se llama saturación, medio abierta se llama zona activa y el cerrado se llama corte. ¿Ya? Vamos a anotarlo. Este de aquí voy a coger otro color y le voy a escribir que el cerrado se llama corte. El medio abierto se llama región activa o activa, ¿no? Y el completamente abierto se llama saturación. Ya, ahí está la analogía, ¿no? Vamos a analizar el comportamiento del transistor. Bueno, el transistor es este. Vamos a estudiar este primero. Nosotros tenemos que empezar asumiendo que el transistor está en región activa. Es como en los diodos, ¿se acuerdan? En los diodos asumíamos que conducían, aquí asumimos que está en región activa. Luego, la matemática me va a decir si está en corte o si está en saturación, pero usted tiene que asumir que sí está conduciendo, que está en región activa, ¿ya? Que está conduciendo normal, ¿no? No, tampoco que está completamente abierto, ¿no? ¿Ya? La única fórmula que usted tiene que aprenderse es esta. Observe esta fórmula que está aquí. Y C es beta veces IB. Esa es la única fórmula que usted tiene que aprenderse porque las otras fórmulas que usted ve aquí, usted las puede deducir. Anote esto en su cuaderno. Y C es igual a beta veces IB. Beta es un número que tiene cada transistor. Ya, estamos en el Paint ahora. Si puede ver el Paint, escriba así. Y así, ya, continuamos. Bueno, entonces ahora vamos a observar algo. Mire que las corrientes. Aquí hay una corriente que se llama corriente de colector.
Esa corriente de colector se va a unir con esta corriente chiquita de aquí, que es la corriente de base. Y me va a dar como resultado la corriente que está acá abajo, ¿no? Que sería corriente de emisor. Entonces, si lo queremos expresar con una ecuación, tenemos que poner que esta corriente se va a sumar con esta corriente. Vamos a escribirlo por aquí. IC más IB es igual a IE. Ya, esta ecuación, usted la saca viendo el circuito, ¿no? Viendo el transistor. Vamos a ver eso en la hojita de las fórmulas. Como usted puede darse cuenta, esa ecuación que escribimos es esta ecuación que está acá. Si se da cuenta que es la misma ecuación. Esta es una ecuación que usted va a necesitar, pero tranquilamente sale de ver el transistor. Si está entendido, escriba OK. Pues aquí está, ¿no? Esta es la ecuación. Ya. Vamos a analizar la siguiente parte que sigue, la siguiente importante que es esta, ¿no? Voltaje base emisor, 0.7. Vamos a analizar eso. Voltaje base emisor. Eso es como que si usted tuviera aquí un multímetro, aquí. Ese es un multímetro, ¿no? El cable rojo lo voy a poner en la base. El cable rojo en la base, aquí está la base, y el cable negro en el emisor, ¿no? Eso quiere decir voltaje base emisor, ¿no? Aquí le voy a poner. El primero, la primera letra va a ser donde está el positivo y la segunda letra va a ser donde está el negativo. Base emisor, ¿no? Por eso la primera letra está en rojo, ¿no? Para que vea que ahí es el positivo. Listo. Ese es el voltaje base emisor. Si tuviéramos un multímetro y midiéramos ahí, pusiéramos los dos cables donde dibujé y mediría el voltaje. ¿Ya? Vamos a ver cuánto sería ese voltaje. Si yo asumo que está conduciendo, observe lo siguiente. ¿Cuál sería el camino de la corriente? La corriente tendría que pasar así, si se da cuenta. ¿Qué zonas atraviesa la corriente? La zona P y la zona N. Cuando se une una sola P y una zona N, ¿qué elemento forma? Cuando se une una sola P y una sola N, ¿se acuerda que nosotros aprendimos que es un diodo? Entonces aquí va a haber la caída de un diodo. ¿Cuánto es la caída de voltaje de un diodo de silicio? 0.7, ¿no? Entonces, de aquí a acá hay una caída de 0.7 voltios. Y eso es lo que le dicen acá en la hoja de fórmulas, ¿no? Le dicen, si usted puede ver aquí, le dicen que el voltaje base emisor es 0.7, pero usted ya entendió por qué es. Es porque esa zona que está ahí, la corriente pasa por una zona P y N. Regresemos al circuito, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí puede verlo. Pasa por una zona P y N y la zona P y N forma un diodo. Y el diodo de silicio tiene una caída de 0.7. Los transistores están hechos con silicio. ¿Por qué? Porque el silicio es el elemento más abundante en el planeta.
Bueno, entonces eso es lo que yo tengo que asumir para resolver este ejercicio. Tengo que empezar asumiendo que está en región activa, que IC es beta veces IB, esta ecuación que está aquí, que ya la sacamos, y que el voltaje base emisor es 0.7. Listo, eso tengo que asumir. Ahora, cuando la matemática me dice que, que esto de aquí está en la zona de corte o saturación, entonces, nosotros tenemos que analizar el voltaje colector emisor. Acuérdense que aquí está el colector y este es el emisor. Entonces yo tengo que poner aquí un multímetro para medir voltaje desde el colector, cable rojo al colector, cable negro de mi multímetro al emisor. ¿Ya? Luego, el voltaje colector me va a decir en qué zona está. Vamos a suponer que aquí haya, esto esté alimentado con 10 voltios. Y aquí tenga referencia que es 0 voltios. Si voltaje colector emisor me da entre 0 y 10, me da, qué sé yo, un 5, un 4 voltios, ¿no? 5 y pico, 4 y pico. Estamos en región activa. ¿Ya? Listo. Cuando estamos en corto saturación. ¿Ya? Cuando esto de aquí está en corte, ¿ya? ¿Qué quiere decir corte? Mire aquí. Perdón, aquí era, a ver, espérese. Simplemente abierta, cerrada, ¿no? Ya. Corte que la llave está cerrada. Vamos a analizar qué pasa cuando una llave está cerrada. Y esta es la llave. ¿Qué pasa cuando una llave está cerrada? El agua está aquí, ¿no? Primero, ¿habrá corriente de emisor? La llave está cerrada. ¿Habrá corriente de emisor? No, no, no hay, ¿no? Esa corriente vale cero. ¿Ya? La corriente de colector. ¿Habrá corriente de colector? ¿Sí o no? ¿Habrá corriente de colector, sí o no? No, porque los electrones están así, ¿no? El agua o los electrones, usando la analogía, van a quedarse sin moverse. Acuérdense que la corriente es como quien dice la velocidad en los electrones. La corriente es la velocidad en los electrones. Para que haya corriente, los electrones se tienen que estar moviendo, pero ahí van a estar parados todos. Y si están detenidos, no hay corriente. Entonces la corriente de colector es cero. Entendido que la corriente de colector y la corriente de emisor es cero, si está entendido, escriban OK. Cuando la llave está completamente cerrada. Ya. Y la corriente de base, que está así, ¿no? Esta corriente de base, a lo mejor en la matemática le va a decir esto, observe. A lo mejor le va a decir corriente de base es igual a menos 2 microamperios. ¿Cuánto vale la corriente de base? Escríbalo usted en el chat. ¿Cuánto vale la corriente de base? Muy bien, ¿no? Vale cero. ¿Por qué?
Porque esta corriente de base estaba relacionada con un diodo. ¿Se acuerda que aquí le enseñé? Mire, está relacionada con un diodo. ¿Qué pasa si yo tengo un diodo? Aquí un circuito. Aquí tengo un diodo. Aquí tengo la corriente I de 1. Voy a anotarla aquí. Y la matemática me decía que I de 1 vale menos 3 amperios. Si yo te pregunto la corriente en esa rama, la corriente que pasa en el diodo 1, ¿cuánto sería la corriente que pasa en 1, en el diodo 1? ¿Cuánto va a poner usted en lo que ya he aprendido de diodos? Cero, ¿no? Que la corriente me salga negativa en ese diodo, que está al revés, quiere decir que ese diodo se va a abrir. Y si se va a abrir ese diodo, no pasa corriente por ahí y usted va a decir que la corriente I de 1 vale 0. Es lo mismo que está pasando acá. Si tú esta corriente de base, la matemática te dice que está negativa, eso quiere decir que en realidad esa corriente de base vale 0. Ya, es como en los diodos. Ya. ¿Entendido? Si está entendido, escribo OK. Vamos a hacer un ejemplo con física, ¿no? Vamos a usar la física. Mire, aquí hay una caja, ¿ya? No hay ninguna fuerza en esa caja, ninguna fuerza externa. ¿Qué es lo que va a suceder probablemente con esa caja? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene esa caja? Que de las tres posibilidades que yo le describo, ¿cuáles son las que pueden suceder? Que la caja vaya para abajo, que la caja vaya para arriba y que la caja se mantenga ahí. ¿Cuáles pueden suceder? Escríbalo en el chat. Bueno, muy bien lo que dicen. Hay dos posibilidades. Que la caja vaya para abajo o se mantenga. En ningún caso va a ir para arriba. ¿Cuándo se tiene que mantener esto? Se tiene que mantener porque la fuerza de fricción aquí, imagínense que esto fuera una lija ya, ahí en la superficie de la parte de la rampa fuera una lija. Entonces se va a mantener la cajita ahí, ya. Haga la prueba, usted ponga su cuaderno, incline su cuaderno, ponga su borrador, lévelo un poco y el borrador no va a rodar, ¿ya? A menos que ya lo eleve mucho, ¿no? Entonces, eleve mucho la rampa, ahí sí va a rodar el borrador, pero si usted lo eleva poquito, no va a rodarse su borrador hacia abajo. Bueno, entonces, son dos posibilidades. De acuerdo que tenemos dos posibilidades, si estamos de acuerdo que son las dos posibilidades de mantenerse ahí o irse para abajo, escribo OK. Si no, se lo explicamos. La fuerza de fricción es la que hace que no caiga, ¿no? En el caso que no caiga, ¿no? Aquí le vamos a poner la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la que va a equipararse con el peso. O sea, el peso se va a dividir en dos componentes, una para acá y otra para acá, ¿no? Listo. Y otra para acá, ¿no? Perdón. El peso se lo dividimos en esas dos componentes. Ya. Vamos a, supongamos que no tenemos, no usamos la lógica y yo decido, a la aceleración hay que darle un sentido, ¿no? Vamos a suponer que yo le doy un sentido así a la aceleración. ¿Ya? La aceleración tiene así. Yo dibujé la aceleración así porque quise dibujarla así. ¿Ya? Cuando yo resuelvo todo esto, me va a decir, usted no sé si le ha pasado que le va a decir la matemática que la aceleración vale menos 3 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que va a caer, ¿no?
Y va a caer menos 3 metros sobre segundo. ¿Ya? O le va a dar 0, pero en ningún caso le va a dar positivo, ¿no? Porque es ilógico que le dé positivo, es ilógico que suba esto. ¿Estamos claros? Ya. Si estamos claros hasta ahí, escriba OK. Adelante. Ya, entonces, una vez que tenemos entendido esto, vamos a analizar esto. Ya, regresemos a nuestro ejercicio. Tenemos que las tres corrientes valen 0, mire, 0, 0, 0. Eso dijimos que era corte, que era cuando la llave estaba cerrada, y es lo que está sucediendo, mire, un corte, las tres corrientes valen 0. Ya. Solo hemos sacado eso sacando que la corriente, sacando que la llave está cerrada. Y no hay ningún paso de corriente porque la llave está cerrada. Para entenderlo mejor, aquí tenemos un cable, aquí tenemos otro cable, y aquí tenemos otro cable, ¿no? El que ese transistor esté en corte es como que usted tuviera lo siguiente. Observe. Ese cable, el otro cable y el último cable, y que el transistor no esté ahí. O sea, físicamente está ahí, pero no está haciendo nada. Yo lo puedo quitar. Y los tres cables están así. ¿Ya? Listo. Ahora, si está entendido la parte de que si ese transistor funciona como una llave completamente cerrada, que está en corte, es como tener los tres cables así. Si en el transistor en medio es equivalente a eso, si está entendido, escriba así, si no, pregunte. Ya. ¿Cuánto va a valer el voltaje colector emisor en ese caso? Aquí voy a poner un multímetro. Cable rojo, acuérdese que aquí es el colector, que quiera el emisor, ¿no? Observe. Cable rojo en el colector, cable negro en el emisor. ¿Cuánto me va a marcar ese multímetro? Mire que ya no hay transistor. Estoy poniendo cable rojo donde dice 10 voltios y el cable negro en referencia. ¿Cuánto me va a marcar el multímetro? Muy bien, ¿no? Me va a marcar 10. ¿Entendido que marca 10? Si se ha entendido que marca 10 voltios, escriba OK. ¿Se ha entendido que marca 10 voltios? Escribo OK. Porque estás midiendo en 10 voltios a cero, pues. Sí. A ver, mire. Más o menos 10 voltios. ¿Qué pasa si yo con este multímetro mido aquí en el más y el cable negro pongo en el menos? ¿Cuánto me va a marcar ese multímetro?
10 voltios, ¿no? Ahora usted sabe que este de aquí es referencia, pues, ¿no? Este de aquí es referencia, ¿no? Si mido desde ese punto que vale 10 a referencia, me va a marcar 10 también, ¿no? ¿Estamos claros? Si está claro, escriban todos OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Yo lo veo claro, ¿no? A ver, usted ya tendrían que recordar, porque han hecho proyectos de circuitos, ¿no? Entonces ya debían recordar cuando ustedes usaban el multímetro. Ya, vamos a borrar eso. Ya, ahora sí tenemos todos claros que hay 10 voltios. Bueno, entonces, ¿qué conclusión usted puede sacar? Que cuando el voltaje colector emisor le da 10, a lo mejor no exactamente 10, a lo mejor por la calculadora se comió decimales y le termina dando 9,89, qué sé yo, o 9,9, o algo que está muy cercano a 10, que es el máximo que puede dar. Esto de aquí, esta llave está completamente cerrada y eso quiere decir que está en corte. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba sí. Repito, lo máximo que me puede dar el voltaje de colector emisor es 10, según el análisis que hicimos. Si me da demasiado cercano a 10, no me da 10 exacto porque su calculadora se comió unos decimales, redondeó mucho, qué sé yo, le da muy cercano a 10, probablemente eso estaba en corte, que quiere decir que la llave estaba cerrada. Ya si está entendido, escribo OK. Ya. Bueno, ya entendimos qué pasa en corte. ¿Qué pasa en saturación? La llave está completamente abierta. Para que la llave esté completamente abierta, es como que todo pasara de aquí para acá, si se da cuenta. Como que podríamos repasarla por un cable. ¿Cómo que se le ve, no? ¿Por qué ponemos un cable? Porque todo, déjeme dibujarlo mejor. Aquí está el colector. Voy a dibujar el transistor. Ya, ahí está el transistor. Si está completamente abierta la llave, quiere decir que va a pasar todo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Ya, ahí están los tres cables. Ahí estaba en corte cuando yo quitaba el transistor porque no conducía. Y puedo hacer lo siguiente. Como va a pasar todo, puedo hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a pasar toda la corriente del colector al emisor. Va a pasar de largo, ¿no? Haga de cuenta que es una llave que se le dañó y está pasando todo, todo. Es una tubería nomás, que está pasando toda la llave, todo el agua de golpe. Ya. Entonces, si yo voy a poner aquí un multímetro y voy a medir el voltaje colector en el rojo y el emisor en el negro, ¿cuánto va a marcar el multímetro? Escríbalo en el chat. ¿Qué valor marca ese multímetro? 0 voltios, muy bien, 0 voltios, excelente. ¿Por qué? Porque están midiendo el voltaje en un corto. El voltaje en un corto es 0. ¿Está entendido esa parte de ahí? Que sale 0 voltios. Si está entendido, escriba así. Ya. Entonces, ¿qué conclusión hemos sacado ahora?
El voltaje colector-emisor debería salirle 0 voltios cuando está en saturación. Si no le sale 0, si le sale 0,01, 0,002 o algo bien cercano a 0, hay probabilidad de que también esté en saturación, porque a lo mejor no le dio exactamente 0, porque redondeó mal, porque la calculadora el redondeo y todo eso, y por eso no le dio exactamente 0, ¿ya? Por los redondeos de la calculadora, ¿ya? Y los redondeos suyos, cómo redondeó los números. Pero si le sale muy cercano a 0, probablemente es que eso esté en saturación, que está completamente abierto, que deja pasar todo, ¿no? En que la IC es igual a la IE, son iguales, pasa todo, ¿no? Si está entendido, escriba OK, si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que tenemos que resolver. Tenemos que analizar este circuito en el que usted ya sabe, para saber cómo está funcionando el transistor, ¿qué tenemos que encontrar? El VCE, ¿no? Voltaje colector emisor, el que está aquí. El voltaje colector emisor me va a decir si este transistor está en corte, saturación o corte, saturación o región activa. Bueno, vamos a entender qué es lo que está haciendo esto desde un principio, ¿no? Vamos a usar un ejemplo de algo que hemos usado o hemos visto usar a alguien, alguna persona, ¿no? Un megáfono. Ya, el megáfono, ¿no? Un aparato que le permite amplificar su voz, ¿no? Hablan ahí por ese aparato y sale la voz más fuerte, ¿no? Vamos a buscarle una imagen. Ya, ahí está, ¿no? Este aparato. Usted lo ha visto usar, sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora que tiene la imagen. Ya, entonces usted habla por aquí, ¿no? Usted habla y su voz es una señal alterna, una señal AC. Pequeña, ¿no? Porque usted habla bajito, ¿no? Habla normal. Y al otro lado sale la misma voz, o sea, lo mismo que usted dijo, pero con una amplitud mucho más grande, ¿no? La amplitud es el volumen, con un volumen mucho más fuerte que se va a oír a lo lejos, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? En un megáfono. Lo mismo, pero más grande, con más amplitud. Ahora, ¿de dónde sucede esto, no? ¿De dónde sale la energía? Escuche bien, la energía para hacer esto. Eh, Usted sabe que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, alguien tuvo que haber dado la energía para que suceda esto. ¿De dónde sacamos esa energía? Escríbelo en el chat. De la batería, ¿no? Muy bien, de la batería. En ese caso, esto que está aquí es una especie de amplificador. El megáfono es un amplificador. ¿De qué? De voz, ¿no? Usted coge la señal de voz, que es alterna, la amplifica y la energía que usó para amplificar es una batería y la batería es de seno, de seno. La batería es energía de C. Entonces, vamos a ver acá. Una señal que está aquí chiquita, usted la amplifica al otro lado
Gracias a quién, a un voltaje DC que me ayuda a hacer eso, que es este voltaje que está acá, ¿no? Si se puede dar cuenta, esto de aquí es como esto de acá, ¿no? Señal alterna de entrada, pequeña, la amplificó gracias a un voltaje DC. Señal alterna de entrada, la amplificó gracias a un voltaje DC, que es la batería. Si entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces, ahora sabemos que para resolver esto, usted necesita dos análisis. Necesita el análisis AC y el análisis DC. ¿Ya? Vamos a ponerlo en orden. Primero es DC. Primero tienen que encontrar este y después tiene que encontrar este, ¿no? En este de aquí, usted tiene que encontrar el BCE para saber cómo está trabajando el transistor y las corrientes, ¿no? IC, IE y el IB. Estos datos me van a servir para hacer el análisis AC. Repito, usted tiene que hacer primero el análisis DC y con esos datos puede hacer el análisis AC. Entonces, esto de aquí va a hacerlo en el primer parcial, eso vamos a aprender ahorita, ¿no? Y en el segundo parcial va a aprender esto. Pero cuando yo le tome en el segundo parcial esto, usted va a tener que hacer todo. Porque usted sabe que para resolver esto, tuvo que haber primero resuelto esto, ¿no? Entonces, eso quiero que le quede claro. Ahora, en este parcial va a aprender a hacer esto. En el segundo parcial, cuando aprenda el método AC, es un método que necesita los resultados del primero. Entonces va a tener que hacer todo. ¿Se entendió? Escriba así. Ya, entonces vamos a hacer el análisis de C. Y aquí le voy a poner aquí en DC, ¿no? Voy a poner aquí DC. En DC, lo primero que usted tiene que saber es que los capacitores se van a comportar como circuito abierto. Ya, se van a comportar como... Por lo tanto, aquí se va a abrir. Aquí se va a abrir. Y la entrada y la salida desaparecen. Porque se abrieron, ¿no? No están haciendo nada. ¿Por qué desaparecen? A veces hay confusión en los estudiantes cuando desaparece eso. ¿Qué vamos a hacer sin entrada y salida? Lo que pasa es que cuando hagamos el análisis en AC, no van a desaparecer. En este caso, sí. En este caso, sí van a desaparecer porque los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Bueno, se vuelve un poco más fácil el circuito. Y quiero que analice cómo lo voy a dibujar. Mire, una fuente de 12. Una fuente de 12 voltios. ¿Ya? Sigamos el camino, ¿no? De la fuente de 12 va a la resistencia de 240 ohms. Va a una resistencia de 240 kilo ohms. Entra a la base de un transistor. No, sí, entra a la base. Entra a la base del transistor. ¿Ya? Ahí tengo, ¿no? Quedamos hasta aquí. Empecemos otra vez desde arriba. Fuente de 12. Fuente de 12. Nos movemos hacia una resistencia de 2,2K. Seguimos y me conecto al colector del transistor. Colector del transistor, ya está. Y del emisor del transistor a tierra, a referencia, perdón, ¿no? Referencia. Ya. Quiero que vea este dibujo que he hecho. Aquí está el emisor. Y se dé cuenta que este dibujo que está aquí equivale al que está acá arriba. Si se pudo dar cuenta de eso, escriba OK. Y es más fácil ver el de aquí abajo. Ya. Entonces,
Usted sabe que para resolver esto, ¿usted a quién necesita? Voltaje colector emisor. La primera letra es la positiva, colector el positivo, cable rojo al colector. Positivo dijimos, ¿no? Y la negativa, cable oscuro al emisor, que sería el negativo, ¿no? Ahí está, positivo, negativo. Yo necesito medir ese voltaje. Si yo tuviera un multímetro, pongo ahí el multímetro y me va a decir cuánto es ese voltaje. Como lo vamos a hacer a mano, tenemos que usar ecuaciones. Vamos a dibujar las corrientes. Por aquí hay una corriente que se llama corriente de base. Por abajo hay una corriente que se llama corriente de colector. Y por acá abajo hay una corriente que se llama corriente de emisor. ¿Ya? Vamos a resolver las mallas que tenemos ahí. Ya, ahí tenemos las tres corrientes. Vamos a resolver esto, ¿no? Entonces, vamos a usar la primera malla, ¿no? Acuérdense que vamos a encontrar el BCE. Si yo uso la primera malla, que es esta, mire, me voy por aquí para abajo. Vamos a resolver, ¿no? Como hemos aprendido a resolver los diodos, ¿no? La ecuación sería 12 menos 240K por IB. Acuérdense que aquí hay una caída de 0.7. Más menos 0.7 sería menos 0.7 y menos el voltaje que hay aquí abajo, que es 0, menos 0. Como ya terminé la malla, todo esto es igual a 0. Si está entendido esta ecuación, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, continuamos. Entonces aquí vamos a despejar IB. Es igual a 0.7 menos 12. Total, IB va a ser igual, la corriente de base va a ser 12 menos 0.7 dividido para 240K. Acuérdense que K es 10 a la 3. 240 por 10 a la 3. ¿Cuánto me da IB? Escríbalo en el chat. Corriente de base, ¿cuánto me da? Ya, esto me da, ¿no? 47.08 por 10 a la menos 6. Hay que recordar que cuando dice miliamperios es por 10 a la menos 3 amperios. Cuando dice microamperios es por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún libro o en alguna respuesta usted va a encontrar la corriente de base, usted la puede escribir también como 47.08 microamperios, ¿no? Porque el prefijo micro quiere decir 10 a la menos 6. ¿Ya? Recordando lo que hemos aprendido en física. Bueno, ya tengo la corriente de base. Ahora vamos a encontrar el voltaje colector emisor. Entonces, vamos analizando lo siguiente, estudiantes. Aquí tengo dos caminos. Tengo este camino que está aquí para abajo y este camino que está aquí para la izquierda. Repito, ¿no? El camino que está para abajo y el camino que está para la izquierda. ¿Cuál camino voy a tomar como siguiente malla, como mi segunda malla? Solo puedo tomar uno de los dos. ¿Cuál será? El que va hacia abajo. Muy bien. ¿Por qué vamos a tomar el que va hacia abajo? Porque en el que va hacia abajo tengo la incógnita que yo necesito. Tengo el BCE. Yo necesito saber el BCE.
El que está acá, hay un voltaje aquí, que yo no sé cuánto vale ese voltaje. Le voy a dibujar un signo de interrogación. Yo no sé y no me interesa sacarlo. Lo puedo sacar, pero si no sé este y no sé este, y yo necesito este como respuesta, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cuál camino voy a utilizar? El de abajo. Porque el de acá no lo sé, pero no me interesa saberlo tampoco, ¿no? ¿Está entendido? Si está entendido, escriba OK. Repito, ¿no? Desconozco ambos voltajes, desconozco este y desconozco este, pero este me están pidiendo para resolver el ejercicio. Entonces, para abajo. Vamos a sacar esa malla. Usted, como ya sabe, vamos a hacer 12 menos 2.2K por IC menos BCE de más a menos. El BCE es como que fue una fuente el BCE. De más a menos, menos. Menos BCE, menos 0, porque llegamos al 0. Y como cerramos el circuito, es igual a 0, ¿no? Más adelante, usted el menos 0 y menos 0 podrá obviarlo, ¿no? Sino que yo le pongo el menos 0 para que no se vayan a confundir. Ya. ¿Entendida esta ecuación? Si está entendido, escriba así. Ya. Entonces vamos a despejar lo que necesitamos. BCE va a ser igual a 12 menos 2.2K por IC. Ya. ¿Hay una forma de encontrar el IC? Pregunto. Sí, ¿no? La única fórmula que le pedí que se aprenda. ¿Cómo decía esa fórmula? IC es igual a beta veces IB. Eso quiere decir que el IC es beta vale 50 por IB. Entonces será, como usted puede ver ahí, 50 por IB, porque ya sabemos que el beta vale 50, ¿no? Ahí está, el 50 vale el beta. Y el IB ya sabemos cuánto vale el IB, porque ya lo encontramos acá. Entonces vamos a reemplazar todo, ¿no? Voltaje colector emisor va a ser igual a 12 menos 2.2K por 50, esto de aquí por 50, por IB, o ya poniendo todo en números, voltaje colector emisor va a ser igual a 12 menos 2.2 por 10 a la 3 por 50 por 47.08 por 10 a la menos 6. ¿Ya? ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuánto le da voltaje colector emisor? Ya, ese es el resultado. Ahora, vamos analizando qué hubiera sucedido, ¿no? ¿A qué región estamos aquí? Vamos a analizar qué hubiera pasado con este transistor. Corte de saturación. Corte. ¿Qué dijimos que es corte? Que no pasa nada aquí, ¿no? Que no pasa ninguna corriente. Es como que no estuviera el transistor. Voy a dibujar esto si no estuviera el transistor. Corte, no está el transistor. Voy a medir el voltaje colector emisor. ¿Cuánto me va a dar el voltaje colector emisor? Use su mente. ¿Ya? Entonces, el voltaje colector emisor, aquí no hay corriente. Acuérdese que la corriente del colector vale 0, porque mire, la corriente no se va a lanzar al vacío. ¿Ya? Entonces no hay caída de voltaje en esta resistencia. Es como que esta resistencia como que fuera un corto, ¿no? Como que fuera un cable. Usted está midiendo el voltaje de 12 voltios contra 0. Voltaje colector emisor en corte debería dar cercano a 12. ¿Ese es el caso? No.
porque a nosotros nos está dando 6. Entonces, no está en corte. ¿Entendido que no está en corte? Ya, pero está entendido que no está en corte. Si está entendido que no está en corte, escribo OK. Ya. Vamos a analizar saturación. Saturación sabemos que eso se va a comportar como un cable. Y voltaje colector emisor, que es medir el voltaje en un corto, me va a dar 0. Ese voltaje que hemos encontrado es cercano a 0, no es cercano a 0, está muy alejado del 0, por lo tanto tampoco está en saturación. Por lo tanto, ya sabemos que está en región activa. ¿Ya? Esto que está aquí usted ya lo puede hacer casi que con su mente. Ya, esto de aquí así, ¿no? Sino que yo se lo dibujo para que usted lo vea. ¿Ya? ¿Entendido que está en región activa esto? Si está entendido, escriba así. No estamos ni cerca del voltaje en corte, que el voltaje en corte me daría 12, y ni cerca tampoco del voltaje de saturación, que sería 0. ¿Por qué esta región activa? Porque la llave está medio abierta. Alguien preguntó eso. Si la llave estuviera en corte, que es llave cerrada, el voltaje colector emisor me da 12. Si la llave estuviera abierta, el voltaje me diera 0. Ya. Nuestro resultado es 6 y pico, ¿no? No estamos ni cerca del 12 ni cerca del 0. Si me diera un 11.89, qué sé yo, ahí dijera, podría estar en corte, ¿no? O si me diera un 0.02, podría estar en saturación. Pero 6 estamos prácticamente en la mitad, ¿no? También funcionaría con un 5, con un 4, también estamos bien lejos. Ahora sí, pregunto de nuevo, ¿está entendido que estamos en región activa? ¿Por qué estamos en región activa? Porque estamos lejos de corte y lejos de saturación. Estamos lejos de corte y lejos de saturación. Por eso estamos en región activa. O sea, la llave no está ni cerrada completamente ni abierta completamente. Está en un punto intermedio. No sabemos en qué punto, pero no está ni cerrado completo ni abierto completo. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Entonces, un dato que también le voy a pedir es las 3 corrientes, ¿no? Corriente de base ya la sacamos. Corriente de colector ya sabemos la fórmula, ¿no? 50 por 47.08 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da la corriente de colector? Ya, 2,39 miliamperios. 2,39 miliamperios, ¿no? Ya tengo corriente de colector. Y corriente de emisor, acuérdese lo que habíamos estudiado, ¿no? ¿Qué dijimos? La fórmula. Esta corriente más esta corriente le va a dar esta corriente de acá, ¿no? Entonces, corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base. Ya. Sume las dos corrientes y me va a decir corriente de emisor. O, si no quiere sumarlas, ya, si no quiere sumarlas, puede hacer lo siguiente. Corriente de colector, usted sabe que es beta veces IB, más IB. Entonces, IE es igual a factor común, beta más 1 por factor común IB. Entonces, decir que IE
póngale 51, que es 50 beta más el 1, por el IB que es 47.08 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Coja este valor de aquí, multiplíquelo por 51 y dígame cuánto vale IE. Si es que no quiere sumarlo, ¿no? Si quiere, súmelo, ¿no? O coja la corriente de base y multiplíquelo por 51. ¿Cuánto sale esto? Ya me dicen aquí que sale 2,4 miliamperios. Ya tengo todo lo que necesitaba. Las tres corrientes y el voltaje colector emisor, que era lo que me decía en qué zona estaba, y yo ya sé que está en región activa.